Buenas, en este vídeo vamos a tratar la parte práctica del bloque de inversión-financiación de la materia de economía de la empresa. Bueno, la parte práctica de este bloque se centra en análisis, evaluación y selección de proyectos de inversión, y para ello se utilizan diversos métodos. Nos deben sonar lo que es el payback, el BAN, la TIR. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar en general de algunos de ellos, y en la descripción del vídeo os dejo un enlace a una lista de reproducción donde podéis encontrar problemas relativos a estos métodos. Bien, os pongo aquí los minutos de cada cosa que vamos a ir hablando en el vídeo. Vamos a comenzar con una introducción hablando de los diferentes métodos de selección de inversiones, y después trataremos cada uno de ellos por separado, y al final hablaremos de la relación que hay entre los diferentes métodos de selección de inversiones y que debemos tener en cuenta para el examen de selectividad. Bueno, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que saber en cuanto a los métodos y técnicas de selección y evaluación de inversiones es que hay dos tipos o dos categorías de métodos. Tenemos los métodos estáticos y los métodos dinámicos. Los métodos estáticos se diferencian de los dinámicos en que no tienen en cuenta el cambio del valor del dinero con el paso del tiempo, mientras que los métodos dinámicos ya sí empiezan a tener en cuenta esto. Bueno, hay muchos métodos, pero para la selectividad son importantes estos tres que veis aquí. De los métodos estáticos vamos a estudiar el payback o plazo de recuperación, que es un criterio de liquidez, es decir, mide la liquidez de la inversión. Y de los criterios dinámicos tenemos el BAN, el valor actual neto, y la TIR o la tasa interna de rendimiento del proyecto de inversión. Ambos son criterios de rentabilidad, es decir, miden el beneficio que le sacamos a la inversión, pero lo miden de formas diferentes. El método del BAN mide la rentabilidad absoluta expresada en euros, bueno, en unidades monetarias, depende de la que estemos hablando, y la TIR mide la rentabilidad expresada en porcentaje, es una rentabilidad relativa. Hay que tener en cuenta que para la parte práctica, para hacer ejercicios, tenemos que saber hacer el BAN, ¿de acuerdo? Porque la TIR tenemos que saber cómo se interpreta su resultado y tener algunas nociones de ella, pero no hay ejercicios prácticos en los que yo tenga que calcular expresamente la TIR, ¿de acuerdo? Pero el BAN y el payback sí. Bueno, vamos a empezar viendo el payback. Bueno, el payback es un método de selección y evaluación de inversiones estático que lo que hace es calcular cuánto tiempo tarda la empresa en recuperar la inversión. Y ese tiempo se expresa en años y meses. Es un criterio de liquidez, es decir, cuánto tiempo tardamos en hacer líquido, en convertir en líquido, en recuperar la inversión que hemos realizado. Bueno, en cuanto a cómo se establece si una inversión es viable o no, es un método muy sencillo. Si recuperamos la inversión antes de que termine la vida útil del proyecto, es decir, la duración del proyecto, pues será un proyecto viable. Y dentro de los diversos proyectos viables que se nos pueden plantear, será mejor aquel que tenga un menor payback. El BAN o valor actual neto ya es un criterio de selección de inversiones dinámico, es decir, ya tiene en cuenta que el dinero va cambiando de valor, va perdiendo valor generalmente con el paso del tiempo, y es un método que lo que hace es calcular la rentabilidad absoluta neta de una inversión, es decir, cuántas unidades monetarias, cuántos euros, por ejemplo, le sacamos de beneficio al proyecto de inversión teniendo en cuenta pues los pagos que hay que hacer, ¿de acuerdo? Es importante que selectividad, cuando calculéis el BAN, no se os olvide poner en qué viene medido. Si os dice que los flujos de caja están en euros, pues euros. Si os dice que están en unidades monetarias, pues unidades monetarias. Pero acordaos que el resultado del BAN son unidades monetarias, euros o la moneda que me estén diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los criterios de valoración de inversiones? Bien, nos tenemos que fijar si el BAN es positivo, si el resultado del BAN que hemos calculado es positivo o negativo. Si es positivo, si es mayor que cero, significa que el proyecto de inversión es viable. ¿Por qué? Pues porque le sacamos beneficios, tenemos una rentabilidad positiva. Si es negativo, sería no viable, puesto que no tendríamos beneficio. Y si es igual a cero, es un proyecto indiferente. Es decir, no tendría beneficios, no tendría rentabilidad, pero tampoco estaría con pérdidas, ¿de acuerdo? En cuanto a la clasificación de proyectos de inversión, pues tenemos que tener en cuenta que será mejor aquel que tenga un mayor BAN, ¿de acuerdo? Es decir, aquel que tenga una mayor rentabilidad absoluta
neta, que es lo que mide el BAN. El método de la TIR es otro método dinámico de evaluación y selección de inversiones, y en este caso lo que hacemos es medir la rentabilidad relativa del proyecto de inversión, es decir, la rentabilidad, pero esta vez expresada en porcentaje. Bien, este método no voy a tener que calcularlo en el examen de selectividad, pero es bueno que conozca por lo menos cómo se establece si un criterio es viable o no es viable en función de este criterio, ¿de acuerdo? Y entonces los criterios de viabilidad son los siguientes. En este caso lo que tengo que hacer es comparar el valor de la TIR, la tasa interna de rentabilidad, con la tasa de actualización del BAN. Entonces, si yo comparo la TIR con el BAN y la TIR es mayor, yo diría que el proyecto es viable, ¿de acuerdo? Es decir, significa que obtengo más rentabilidad de la que podría obtener en el mercado invirtiendo mi dinero en otro sitio. Si la TIR es menor que la tasa de actualización del BAN, significaría que el proyecto es no viable, y si la TIR es igual a la tasa de actualización, significaría que es un proyecto indiferente, puesto que podría obtener la misma rentabilidad invirtiendo mi dinero en cualquier otro sitio, ¿de acuerdo? Y si tengo varios proyectos de inversión viables, los mejores proyectos son aquellos que tengan una tasa de rentabilidad interna, de rentabilidad o TIR más elevada. Para terminar, vamos a hablar de unas relaciones que existen entre los métodos de selección de inversiones y que es bueno tenerlo en cuenta en el examen de selectividad. La primera es que los métodos del payback el método del payback no tiene por qué coincidir en sus conclusiones en cuanto a si un proyecto es viable o no es viable, o cuál es mejor o cuál es peor, con los métodos del BAN y del TIR. Es decir, si el payback dice que un proyecto es viable, el BAN y el TIR no tienen por qué establecer que también es viable. Son dos métodos distintos, son métodos diferentes, uno es estático y los otros dos son dinámicos, miden cosas distintas y por lo tanto sus conclusiones no tienen por qué coincidir, ¿de acuerdo? Lo segundo es que el BAN y la TIR sí que llegan a conclusiones coincidentes. Es decir, si el BAN dice que el proyecto es viable, el método de la TIR también me dirá que el proyecto es viable. Y si el método del BAN me dice que el proyecto es no viable, pues la TIR me dirá lo mismo, ¿de acuerdo? Eso sí que llegan a conclusiones coincidentes. Por tanto, como vemos aquí, si el BAN de un proyecto es positivo, es mayor que 0, entonces sabremos que la TIR de ese proyecto va a ser mayor que la tasa de actualización. Y si el BAN es negativo, es decir, es menor que 0 y por tanto el proyecto es no viable, sabremos también que la TIR será menor que la tasa de actualización, ¿de acuerdo? Es decir, llegan a conclusiones coincidentes el BAN y la TIR. Y por último, también tenemos que saber que la TIR, la tasa interna de retorno, es la tasa de descuento que hace que el BAN es igual o sea igual a 0, ¿de acuerdo? Es decir, el valor de la TIR es la tasa de actualización que haría que el BAN fuese 0. Esas son las tres cosas que debemos tener en cuenta en cuanto a las relaciones que existen entre los criterios de selección de inversiones. Bueno, aquí terminamos el vídeo, no hemos hecho ningún ejercicio ni hemos establecido fórmulas, porque si queréis ver las fórmulas y hacer ejercicios, os dejo en los comentarios, en la descripción del vídeo, un enlace a una lista de reproducción con varios ejercicios resueltos. Bueno, espero que haya sido útil el vídeo y nos vemos en el siguiente.